minutos saludamos al licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores en la provincia de la Suay. Quisiéramos conocer, licenciado Lema, en qué medida se ven afectadas las actividades educativas, escuelas, colegios, por efecto de la situación que estamos viviendo. Un saludo cordial a usted y a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Si se acerca un poquito más al micrófono, le agradeceríamos para escucharle mejor. Buenos días. Sí, buenos días. Le estamos escuchando, le decía. Si puede acercarse un poquito, le escucharíamos mejor. Ya. Entonces, efectivamente, el sistema educativo es uno de los más golpeados en esta crisis, toda vez que la herramienta o una de las herramientas que tiene el docente para apoyarse en el desarrollo de las actividades es efectivamente el sistema eléctrico. Gracias a la energía eléctrica funcionan computadores, se puede generar impresiones, se puede desarrollar actividades con audio y video. Sin embargo, otra de las herramientas que es fundamental dentro del trabajo en el aula y fuera de ella es el texto escolar. Lastimosamente, en un caso, debido a los cortes de energía, es difícil contar con la herramienta, y en el segundo caso, debido a la falta de programación y también no sabemos cuál es realmente el sentido del gobierno frente a que no ha dotado hasta el momento de los textos escolares para los niños y jóvenes. En general, ¿cómo ha afectado el tema de cambios de horarios, sobre todo a los que se han sometido los establecimientos nocturnos con funcionamiento hasta las 5 de la tarde y la reactivación de sistemas telemáticos? La modalidad nocturna se ha vuelto una modalidad semipresencial a distancia, porque definitivamente no se puede trabajar con la presencia de los estudiantes más allá de las 6:30, 7 de la noche. En algunos casos, en las instituciones educativas, hay días en los que tenemos el servicio de energía eléctrica para la noche, pero el tema es que no en todos los sectores tenemos la corriente eléctrica, de modo que el estudiante puede asistir y podemos decirle, esta semana sí vamos a tener corriente eléctrica en la institución, pero a 2 cuadras, a 4 cuadras de la institución educativa estamos en tinieblas. De modo que se ha convertido, decía yo, en una educación a distancia, y definitivamente lo que conlleva es a que el estudiante deje de ser parte de ese proceso, que además, siendo una educación especializada para personas mayores de edad, en las que el trabajo no necesariamente se tiene que desarrollar fuera del aula, porque el estudiante trabaja en la jornada del día y lo que hace es desarrollar actividades con presencia y guía del docente. Entonces se termina esta proyección de cómo debe ser desarrollada la actividad para las personas adultas. No es el objetivo hacer una educación a distancia, porque efectivamente los estudiantes que van a las jornadas nocturnas son porque necesitan la guía del docente. Y hoy ya vamos a estar más o menos un mes que el estudiante ha perdido el contacto con el docente. Esa es una de las situaciones más complejas que afronta este momento la educación nocturna. El hecho de que el estudiante no tenga contacto con el docente, que no tenga contacto con sus compañeros. Sí es cierto que está el tema virtual, pero también depende de si hay o no conectividad. En esas condiciones es bien complejo, se ha vuelto más difícil poder desarrollar las actividades. Tema que incide directamente en la calidad de la educación. Definitivamente, si el gobierno manifestaba al inicio del año anterior, del ciclo lectivo año anterior, ¿no?, de que en Latinoamérica, como Ecuador, tenemos uno de los más bajos resultados de la evaluación, tanto en cálculo matemático como en razonamiento lógico verbal, lingüístico. Hoy, con estas condiciones que tenemos, por
la situación energética, la evaluación de nuestros estudiantes va a caer más. Lastimosamente, insisto, de parte de los docentes, estamos buscando y trabajando con los padres de familia en la necesidad de solventar la situación de esta emergencia, pero de parte del gobierno no hemos tenido el apoyo para el sistema educativo nacional. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de seguridad, tema que lo abordamos con usted en una entrevista hace unos pocos meses, antes de los apagones, por supuesto? Nuevamente, la ciudad de Cuenca se vio afectada por un grave crimen, estilo sicariato. Se asesinó el pasado día martes a una persona justamente fuera de una institución educativa. Cazadores de los Ríos está ubicado en la Ciudadela Kennedy, en la ciudad de Cuenca. Estamos enfrentando en el país y en la ciudad una de las crisis más graves en el tema de seguridad, y de parte de los entes, en este caso gobierno nacional, policía, pero sobre todo de gobierno, no ha habido una voluntad política en el ámbito público del cómo enfrentar la seguridad, porque no solo se trata de dotarle a Policía Nacional, a Ejército, con armas, balas, autos antimotines, etcétera, porque el tema de la seguridad no solo pasa por tener efectivos policiales o militares, pasa también por darle a la población trabajo, darle a los jóvenes de educación, y también en ese proceso de darle educación se trata de capacitar a la población frente a estos elementos. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? No hay protocolos de seguridad claros para la actuación en estos casos. Si preguntamos a los docentes de Cazadores de los Ríos o cualquier otra institución del país en cuál de ellas se ha capacitado de cómo reaccionar frente a estos hechos, cuál es el protocolo de actuación que se debe tener de docentes, de padres de familia, de estudiantes, seguramente la respuesta va a ser unánime y va a decir: no nos han dicho nada, no sabemos qué hacer, lo único que hicimos, salimos algunos corriendo, otros gritamos, otros entramos en pánico, nos quedamos estáticos. Y claro, al haber una detonación, decía en la información, de al menos 10 proyectiles, uno de ellos pudo haber ido a dar en un padre de familia, en un niño, en un docente, y claro, los daños colaterales de la violencia que vive el país, efectivamente la estamos sufriendo la población en general, porque en estas condiciones lo que venimos haciendo nosotros como docentes es prevenir en la medida en la que podemos hacerla, que es dialogar con los estudiantes, dialogar con los padres de familia en la necesidad de evitar que los jóvenes, los niños caigan en las redes de los GDOs, pero lastimosamente sin herramientas adecuadas, sin una capacitación clara, pero sobre todo sin darle la posibilidad a que los niños y jóvenes asistan a las instituciones educativas, ¿no? Porque recuerden que estamos con alrededor de 200,000 jóvenes y niños que no están yendo al aula de clase. Es bien complejo poder sostener una seguridad, más aún cuando desde hace 15 días se ha retirado la seguridad privada que existía dentro de las instituciones educativas, porque lastimosamente ya no hay presupuesto para eso. Además de los cambios de horario para establecimientos nocturnos, fundamentalmente, licenciado Lema, hay otras aristas en estos planes de contingencia para la educación que haya puesto el gobierno. Además de la modificación de los horarios, se ha manifestado de que enviemos fichas y de que ya están los libros en la página web del ministerio, y que desde allí los estudiantes, los docentes y los padres de familia pueden utilizar la herramienta de texto. Lo que hemos manifestado nosotros es que lastimosamente en el Ecuador, durante la pandemia,
¿no? Se evidenció que únicamente 4 de cada 10 estudiantes tenían acceso al Internet. Y en esas condiciones, efectivamente, solo 4 de 10 estudiantes podrían acceder a tener el texto virtual. Lo otro es que hay un gran número de padres de familia haciendo el esfuerzo porque sus hijos tengan una educación de calidad, están descargando los textos, imprimiendo los textos, pero también existe el padre de familia que no tiene trabajo y no puede solventar esta necesidad. Recordemos que en el país 7 de cada 10 ecuatorianos no tenemos trabajo estable con un salario fijo. Entonces, en esas condiciones es bastante difícil, ¿no? Bajo la idea del gobierno, garantizar una educación de calidad. No se trata solamente de tener los textos virtuales, se trata de que efectivamente llegue la herramienta física a nuestros estudiantes, que son los más afectados de este proceso. Ojalá realmente estos tiempos de sequía y de crisis energética se vayan superando, licenciado Lema. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Es importante tomar en cuenta de que no podemos siempre apelar al comportamiento de la naturaleza, sino es importante tomar en cuenta y prevenir estas situaciones, más aún cuando estamos en un proceso de sequía debido a múltiples aristas, pero una de ellas es la prevención en el cuidado de la naturaleza, cosa que es muy difícil de hacerla cuando tenemos intereses en minería, en megaminería, etcétera, y de esa manera va a ser muy difícil garantizar el fluido energético para la zona del país y el auto. Educación ambiental que es indispensable que se inculque a niños y jóvenes en Ecuador. El futuro es muy inquietante con respecto a estos temas. Gracias nuevamente, licenciado Lema, por su presencia. El licenciado Rubén Lema es el presidente de la Unión Nacional de Educadores en la provincia de La Suay.